Hola, estás en el canal Realidad Detective y hoy tenemos otra historia horrible. Cada caso deja una cicatriz. Este me marcó el alma. Todo empezó con una frase en un archivo. Mi tío me convirtió en madre cuando aún era una niña. El humo de incienso caro envolvía sus susurros, sellando un pacto de sangre en una villa de mármol junto al mar. Soy Julián Soto, detective privado. Hoy abro un archivo que las élites de Cancún quisieran quemar. El caso del hotelero Salinas. Un hombre que usó rituales secretos y relaciones prohibidas como credo. Un patriarca que convirtió a su sobrina en pieza principal de su legado enfermizo. ¿Quieren saber cómo la ambición y el miedo destruyeron a los inocentes entre muros de lujo? La noche que ese caso llegó a mi puerta, el cielo lloraba. El agua repiqueteaba contra los cristales de mi oficina, pequeña y mugrienta. El café en mi escritorio estaba frío y mi ánimo peor. Me acostumbré a vivir entre sombras, pero esa tarde la penumbra parecía más densa. La puerta se abrió de golpe. Valeria entró. La conocía, pero el tiempo había dejado marcas en su rostro. Llevaba ropa de diseñador, un bolso caro, pero los ojos, sus ojos no tenían precio. Puro terror. Las manos le temblaban tanto que la carpeta que traía casi se le escabullía entre los dedos. Solo pronunció mi nombre. Me sentí viejo al escucharla. Le pregunté si estaba bien. Mentí. Era claro que no. Julián, dijo, esto no tiene perdón. La carpeta cayó en la mesa. Empezamos la danza. Preguntas cortas, respuestas entrecortadas. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? Ella mencionó que no podía más. Lo vi crecer todo, y ahora tengo miedo de que no haya vuelta atrás. Abrí la carpeta. El cartón era grueso, de lujo. Adentro, las primeras pruebas. Fotografías en la playa privada de la villa. Lujo decadente, sombrillas enormes, frutas exóticas, pero todo teñido de una extraña artificialidad. Salinas, el hotelero, abrazando a una chica, la sobrina, Adriana. Él apoya la mano sobre su hombro, con un gesto de posesión. Hay algo turbio en sus ojos, ese brillo del que sabe que domina cada centímetro de su imperio. Laura, su esposa, apenas sonríe, tensa la mandíbula. La hija menor, Sofía, aparece casi fuera de cuadro, mirando el mar. Lo primero que pensé, esto es un retrato de poder, pero hay grietas. Las sonrisas de la foto son congeladas. Te miran fijo, pero ninguno sonríe de verdad. El lujo no oculta el miedo. De fondo, la villa de mármol. Cortinas tan pesadas como secretos. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. Puedo oler el incienso desde aquí. En otra foto, Salinas y Adriana juntos frente a un mural. Ella parece más pequeña de lo que debería. Hay una tristeza hundida en su mirada, como si supiera que no hay salida. La esposa mira la escena, pero su mente está lejos. Sofía, apenas visible, lleva los puños cerrados. Entre las imágenes, notas manuscritas, letras femeninas, apuradas, detalles inquietantes. Ritual de familia secreta cada luna llena. Los niños no asisten a la escuela. Médicos privados. Nadie sale de la villa sin escolta. Cada frase es una cadena. Ningún contacto con el mundo, solo el brillo artificial de la riqueza. Fotografías de la biblioteca. Estantes atiborrados, pero los libros parecen decorativos. En una esquina, Adriana con su hijo pequeño. El niño es idéntico a Salinas. Un escalofrío. En otra nota, la abuela controla el vestuario. Todos deben usar blanco en las cenas. Se mencionan regalos caros, viajes fingidos, rutinas impuestas. La radiografía del encierro. Todo está ahí, pero el horror no grita.
Apenas susurra. Me detengo en el tatuaje de Adriana. Es pequeño, en la muñeca. El símbolo del Hotel Salinas. Lo nota Valeria en una de sus notas. En cada ritual debe mostrarlo. El branding familiar, literal. Para Salinas, las personas son propiedades, la sangre, un negocio. Valeria describe en sus apuntes una cena. Salinas en la cabecera, copa en mano. Adriana a su izquierda, su hijo en un asiento especial. Laura al frente, Sofía muy lejos. En medio de una charla trivial, Salinas toca la mano de Adriana. Ella se estremece. Deja caer el tenedor. La mesa queda en silencio. Sofía baja la cabeza. Laura, como si no hubiera pasado nada, cambia de tema. El teatro del horror. En la siguiente foto, Adriana mira al suelo. El niño la observa. Uno se pregunta qué ve. El miedo viaja en la sangre. Valeria añade, nunca escuché risas auténticas. Las fiestas familiares son muestras de control. Músicos pagados, sonatas en las veladas. Pero nadie parece feliz. El lujo es una jaula. El miedo es el guardián. Sofía, la menor, aparece en los relatos arrojando miradas de odio a Salinas, el único destello de rebeldía. Avanzo por la carpeta. Cada página, una aguja. Hay registros médicos, todos dictados por un doctor que solo responde a Salinas. Las consultas domiciliarias, las vacunas especiales. Ningún papel aprobado fuera de la villa. Confidencialidad total por orden de la familia. El relato de Valeria se torna más sombrío. La familia tiene prohibido interactuar con empleados fuera del círculo de confianza. Los guardias patrullan incluso los jardines interiores. Adriana y Sofía no pisan la playa sin escolta. El niño, fruto del legado, solo conoce la villa y la casa de campo de los Salinas en Mérida. En las fotos nunca hay extraños. Salinas y Laura controlan los movimientos como ajedrecistas. Encuentro una grabación transcrita. Voz infantil. Quiero ir a la escuela como los demás. Una respuesta cortante. Aquí tienes todo lo que necesitas. No necesitas el mundo. Sospecho que esa voz es Sofía. El miedo está en cada detalle. Pregunté a Valeria frente a las pruebas. ¿Por qué no denunció antes? Ella bajó la mirada. No era su amiga, Julián. Era mi familia. El horror no solo encierra a los inocentes, sino también a quienes lo toleran por miedo. En la última página de la carpeta, una lista de fechas. Luna llena. Ritual de sangre. Adriana elige vestido blanco. El niño debe asistir. Sofía excluida. Pregunto por ese niño. Valeria susurra. Su hijo. También su primo. Es el heredero, según Salinas. Me duele la cabeza. Cada giro del caso es peor que el anterior. Cierro la carpeta. Sé que el próximo paso va a costarme el sueño. Pero la realidad es ese puño invisible. Si la villa de mármol hablara, miles sabrían que el paraíso de Cancún tiene cadáveres en cada ladrillo. En la ventana, la lluvia cesa por un momento. El olor a café rancio se mezcla con el miedo que contagia la carpeta. Miro a Valeria. Nada de lo que me cuentes va a ser fácil de digerir, ¿verdad? Ella niega con la cabeza. Sus ojos piden ayuda, pero también perdón por el silencio. La noche termina sin respuestas. Solo queda la promesa de abrir más cicatrices. Para entender el infierno, tuve que reconstruirlo pieza por pieza. Las notas de Valeria y la voz grabada de Adriana fueron mi mapa para descender a esa jaula dorada. Imaginé a Adriana despertando. Siempre a la misma hora, sin necesidad de despertador. El sol de Cancún se filtraba por las cortinas de seda. Pero ella sabía que las ventanas tenían rejas.
No eran rejas de prisión, sino un diseño ornamental de hierro forjado, elegante y macizo. Una cárcel bonita. El silencio de la villa era denso, pesado. No era paz, era ausencia de vida. Solo lo rompían los pasos rítmicos de los guardias en el pasillo. Pasos que no protegían, vigilaban. Me contaron que la abuela, la madre de Salinas, era la carcelera principal de la rutina. Cada mañana entraba en el cuarto de Adriana sin llamar. Elegía su ropa. Vestidos blancos, faldas largas, blusas de seda. Una Salinas debe proyectar pureza, le decía. Cada prenda era un uniforme, una forma de recordarle su papel en ese teatro macabro. La casa olía a flores frescas, recién cortadas, orquídeas y lirios carísimos por todas partes. También olía a cera para muebles, a limpio. Pero debajo de todo eso, se percibía un hedor sutil, el olor del miedo. El miedo se impregna en las paredes, en las alfombras, en la gente. Adriana se miraba al espejo. El reflejo le devolvía un rostro ajeno. Un proyecto. El proyecto de su tío. Se peinaba el largo cabello negro y el gesto le parecía mecánico, como si sus manos pertenecieran a otra persona. A veces, fragmentos de una vida anterior se colaban en su mente. Recuerdos de antes de los 13 años. Jugando en la playa sin escolta, riendo con sus primos, sintiendo el sol en la piel sin que significara nada más que calor. Esos recuerdos eran destellos de luz en un túnel oscuro, y dolían más que la propia oscuridad. Su hijo dormía en la habitación contigua. Lo oía respirar a través del monitor para bebés. Ese niño era su ancla y su condena. Lo amaba con una ferocidad que la asustaba, pero en sus rasgos veía el rostro de Salinas. Su futuro la aterrorizaba. ¿Qué clase de hombre sería, criado en esa mentira, bajo la sombra de ese monstruo? El aislamiento era total. Los sonidos del exterior llegaban amortiguados, distorsionados. El rugido lejano del mar, las sirenas de una ambulancia a lo lejos, la música de algún yate en la bahía. Eran ecos de un mundo al que no pertenecía, un mundo donde las chicas de su edad iban a la universidad, salían con amigos, cometían errores. Un mundo libre. Ella solo tenía los susurros de los adultos en los pasillos, siempre conspirando, y la música clásica que sonaba a todas horas. Bach y Mozart, como banda sonora de la putrefacción. Una fachada de normalidad que no engañaba a nadie. La cena. Ese era el clímax de la farsa diaria. La reconstruí a partir de los detalles que Adriana y Valeria me dieron. La larga mesa de caoba pulida, tan oscura como los secretos que guardaba. Salinas en la cabecera, presidiendo la escena como un dios pagano. Velas encendidas, reflejándose en la platería. El silencio era casi físico. Se podía cortar con un cuchillo. Salinas levantaba su copa. Siempre el mismo brindis. Por la pureza de la familia. Por la eternidad del linaje Salinas. Sus ojos recorrían la mesa, deteniéndose en cada uno. Adriana a su lado, rígida. A su lado, en una silla alta, su hijo. El niño, ajeno a todo, jugaba con un trozo de pan. Salinas llamaba a ese niño, su nieto hijo, el primero de la nueva generación de guardianes. Era en esas cenas donde exponía su ideología retorcida. Decía que el mundo exterior era corrupto, débil, decadente, que la sociedad se desmoronaba. Solo ellos, su familia, podrían sobrevivir si preservaban la pureza de su sangre. El incesto, en su evangelio de mente, no era un pecado. Era el máximo acto de lealtad. Una forma de crear un linaje superior, incontaminado. Somos la aristocracia del nuevo mundo, sentenciaba.
Laura, su esposa, asentía con una sonrisa de máscara. ¿Qué sentía Adriana en ese momento? Repulsión. Un asco que le subía por la garganta y que tenía que tragar junto con la comida. Miraba a su hijo, tan pequeño, tan inocente, y veía la cara de Salinas. Veía la herencia de la perversión. Se sentía sucia, culpable. Odiaba a Salinas. Odiaba a su tía Laura por su complicidad. Y a veces, en sus peores momentos, se odiaba a sí misma por seguir viva. Hubo un primer acto de resistencia. Una noche, se negó a bajar a cenar. Se encerró en su cuarto, alegando un dolor de cabeza. Su tía Laura fue a buscarla. No hubo gritos, solo una frialdad que helaba la sangre. «Este es tu deber», le dijo, agarrándola del brazo con una fuerza inesperada. «Tu cuerpo y tu voluntad pertenecen a esta familia. Obedecer es tu única función». El castigo fue brutal, silencioso, y Adriana entendió que la rebelión individual era un suicidio. Necesitaba ayuda, y la ayuda llegó con un pretexto. Valeria, vieja amiga de Laura, apareció en la villa. La excusa era perfecta. Estaba escribiendo un libro sobre las familias más poderosas de Quintana Roo. Un proyecto que halagaba el ego de Salinas. Le permitió quedarse. Una semana, 2, las que necesitara. Pero la hospitalidad tenía un precio. Le asignó un guardia personal, un hombre que la seguía a todas partes. La vigilancia era constante. Valeria sentía que cada uno de sus movimientos era analizado. El primer contacto real con Adriana fue en la biblioteca. Un espacio monumental, lleno de libros que nadie leía. Valeria fingía tomar notas, buscando volúmenes al azar. Adriana entró. Dijo que buscaba un libro de cuentos para su hijo. Sus miradas se cruzaron por un instante sobre los lomos de cuero de los libros. No hubo palabras. Solo una súplica muda en los ojos de Adriana. Un grito de auxilio tan claro que Valeria sintió un golpe en el pecho. Los días pasaron. Valeria buscaba otra oportunidad. La encontró una tarde, en el jardín. El guardia estaba a unos metros, hablando por radio. Valeria se acercó a Adriana, que miraba el mar. No se atrevió a preguntar directamente. Una pregunta equivocada podría cerrar la única puerta que se había entreabierto. En su lugar, habló de libertad. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te sentiste libre?, le preguntó en un susurro. Adriana tardó en responder. Siguió mirando el horizonte, como si la respuesta estuviera allí, en la línea que separa el cielo del agua. Finalmente se giró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Su voz fue apenas un soplo de aire. Tenía 12 años. Y entonces una lágrima rodó por su mejilla. Una sola. Esa lágrima fue la prueba, la grieta irrefutable en el muro de silencio. Para Valeria, esa fue la confirmación de que el horror que intuía era real. Y que tenía que sacarla de allí, costara lo que costara. El catalizador, el punto de no retorno, siempre llega. A veces es un gesto, una palabra. En este caso, fue un acto de desesperación. Sofía, la hermana menor, intentó escapar. Era más joven, más impulsiva. El fuego de la rebeldía todavía no se había extinguido en ella. Sobornó a un jardinero nuevo con un reloj caro que le había regalado su madre. Una noche, mientras todos dormían, corrió. Corrió descalza por los jardines, sintiendo la hierba húmeda bajo sus pies. Corrió hacia la puerta de servicio, hacia la promesa de una vida normal. No llegó lejos. Los guardias la atraparon antes de que pudiera alcanzar el muro perimetral. El jardinero fue despedido esa misma noche. Nadie supo más de él. La reacción de Salinas no fue la que uno esperaría. No hubo gritos, ni furia desatada.
Su ira era fría, quirúrgica. Reunió a toda la familia en el salón principal, a Adriana, a Laura, a su propia madre. Hizo que trajeran a Sofía, temblando, con los ojos hinchados de llorar. Delante de todos, tomó el peluche favorito de la niña, un oso de felpa viejo y gastado que la acompañaba desde que era un bebé. Sin decir una palabra, lo desgarró con sus propias manos. Lentamente, metódicamente, hasta que solo quedaron jirones de tela y relleno esparcidos por el suelo de mármol. Luego, miró a Sofía y pronunció la sentencia. La traición a la sangre es el peor pecado. La encerró durante una semana en una de las habitaciones de invitados, una sin ventanas, con la orden de que solo le dieran agua y pan. Para Adriana, eso fue el límite. Ver el terror en los ojos de su hermana, ver cómo apagaban la última chispa de vida en ella, rompió algo en su interior. Ya no se trataba solo de su propia supervivencia o la de su hijo. Ahora tenía que salvar a Sofía. Esa noche, mientras la casa estaba sumida en un silencio tenso, tomó una decisión. El miedo seguía ahí, paralizante, pero el deseo de proteger a su hermana era más fuerte. Se deslizó por los pasillos oscuros, evitando las rutas de los guardias que conocía de memoria, y llegó a la habitación de Valeria. La escena que Valeria me describió fue de una tensión casi insoportable. Un valle emocional antes de la tormenta. Adriana entró sin hacer ruido. Estaba pálida, temblando. Se sentó en el borde de la cama y durante varios minutos no dijo nada. Solo lloró. Un llanto silencioso, sin sollozos, las lágrimas cayendo por su rostro como una lluvia lenta y amarga. Valeria esperó. Sabía que cualquier palabra equivocada podría hacerla huir. Le ofreció un vaso de agua. Finalmente, cuando el llanto cesó, Valeria sacó una pequeña grabadora de su bolso. La encendió y la dejó sobre la cama, entre ellas. «Estoy aquí», fue todo lo que dijo. Y entonces, Adriana habló. La confesión, el pico de la investigación. Dijo que yo era especial, elegida para continuar su legado de forma íntima. Habló de linaje, sangre y pureza. No entendí, pero sentí que algo estaba muy mal. Continuó escuchando. Renata describe el comienzo. Lo llamó una iniciación. Una iniciación en el misterio de la familia Salinas. Me dijo que era un honor. Lo llamó una iniciación. Una iniciación en el misterio de la familia Salinas. Me dijo que era un honor. Que me estaba eligiendo para asegurar el futuro de nuestro linaje. Yo no entendía nada. Solo sentía miedo, mucho miedo. Su voz se quebró por un instante. Me hizo daño. Y mientras lo hacía, mi tía Laura esperaba detrás de la puerta. La oí toser. Ella lo sabía. Siempre lo supo. Continuó describiendo cómo el abuso se convirtió en una rutina. Un ritual. Antes de cada ceremonia, como la llamaban, su tía y su abuela la preparaban. La bañaban con sales perfumadas, le ponían vestidos de seda, la peinaban. Le decían que era una elegida, una sacerdotisa que garantizaba la pureza de la sangre. Le repetían que el mundo exterior era un lugar sucio y que su sacrificio los protegía a todos. Cuando me quedé embarazada, pensé que me iba a morir de terror, confesó en la grabación. Tenía 16 años. Se lo dije a mi tía Laura. Esperaba, no sé qué esperaba. Quizás que me ayudara. En lugar de eso, me sonrió. Me dijo, llevas al heredero. Deberías sentirte orgullosa. Es la culminación de tu deber. El nacimiento del niño fue un torbellino de emociones contradictorias. El amor maternal, instintivo y poderoso, luchando contra la repulsión.
Lo miraba y veía los ojos de mi tío, su boca. Lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo. Quería protegerlo de él, pero ¿cómo podía protegerlo si él era parte de él? Tuve que detener la grabación. Necesitaba aire. No era solo el horror de los hechos, era la frialdad, la complicidad calculada. La voz de Laura, citada por Adriana, era lo más terrorífico de todo. No había maldad en ella, solo una convicción absoluta, una fe ciega en la ideología de su marido. La banalidad del mal en su forma más pura. Encendí un cigarrillo. Mis manos temblaban. La ira me quemaba por dentro. Una ira fría como la de Salinas. Con la grabación en su poder, Valeria sabía que tenía que actuar rápido. No había tiempo para planes elaborados. Al día siguiente, solicitó una reunión con Salinas. Lo encontró en su despacho, el mismo lugar de la primera iniciación. Él estaba sentado en su gran sillón de cuero, detrás de su escritorio de caoba. Un trono. Parecía relajado, confiado. Probablemente pensó que ella quería hablar de su libro. Valeria no dijo una palabra. Simplemente sacó la grabadora, la puso sobre el escritorio y le dio al play. El rostro de Salinas fue un poema. La sonrisa condescendiente se borró lentamente mientras la voz de Adriana llenaba el silencio del despacho. Su expresión pasó de la confusión a la sorpresa, y de ahí a una furia helada. Cuando la grabación terminó, el silencio volvió a caer, más pesado que antes. No se arrepintió. No mostró ni una pizca de remordimiento. En lugar de eso, se rió. Una risa seca, despectiva. «Usted no entiende nada», dijo, inclinándose hacia adelante. «Esto no es para mentes pequeñas como la suya. Hablamos de legado, de grandes familias, de la inmortalidad de un linaje. Usted solo ve suciedad porque es envidiosa. Es el precio que pagamos los que estamos destinados a perdurar». Se levantó, rodeó el escritorio y se paró frente a ella. Sus ojos se volvieron helados, vacíos de toda emoción. «Ha cometido un gran error, Valeria», dijo en voz baja, casi un susurro amenazante. Ella me confesó que en ese momento sintió un miedo que nunca antes había experimentado. Miedo por su vida. La pregunta quedaba en el aire, vibrando como una cuerda tensa. ¿Cómo diablos escapó de la guarida del león con la única prueba que podía destruirlo? El catalizador, el punto de no retorno, siempre llega. A veces es un gesto, una palabra. En este caso, fue un acto de desesperación. Sofía, la hermana menor, intentó escapar. Era más joven, más impulsiva. El fuego de la rebeldía todavía no se había extinguido en ella. Sobornó a un jardinero nuevo con un reloj caro que le había regalado su madre. Una noche, mientras todos dormían, corrió. Corrió descalza por los jardines, sintiendo la hierba húmeda bajo sus pies. Corrió hacia la puerta de servicio, hacia la promesa de una vida normal. No llegó lejos. Los guardias la atraparon antes de que pudiera alcanzar el muro perimetral. El jardinero fue despedido esa misma noche. Nadie supo más de él. La reacción de Salinas no fue la que uno esperaría. No hubo gritos ni furia desatada. Su ira era fría, quirúrgica. Reunió a toda la familia en el salón principal, a Adriana, a Laura, a su propia madre. Hizo que trajeran a Sofía, temblando, con los ojos hinchados de llorar. Delante de todos, tomó el peluche favorito de la niña, un oso de felpa viejo y gastado que la acompañaba desde que era un bebé. Sin decir una palabra, lo desgarró con sus propias manos. Lentamente, metódicamente, hasta que solo quedaron jirones de tela y relleno esparcidos por el suelo de mármol. Luego, miró a Sofía y pronunció la sentencia.
La traición a la sangre es el peor pecado. La encerró durante una semana en una de las habitaciones de invitados, una sin ventanas, con la orden de que solo le dieran agua y pan. Para Adriana, eso fue el límite. Ver el terror en los ojos de su hermana, ver cómo apagaban la última chispa de vida en ella, rompió algo en su interior. Ya no se trataba solo de su propia supervivencia o la de su hijo. Ahora tenía que salvar a Sofía. Esa noche, mientras la casa estaba sumida en un silencio tenso, tomó una decisión. El miedo seguía ahí, paralizante, pero el deseo de proteger a su hermana era más fuerte. Se deslizó por los pasillos oscuros, evitando las rutas de los guardias que conocía de memoria, y llegó a la habitación de Valeria. La escena que Valeria me describió fue de una tensión casi insoportable. Un valle emocional antes de la tormenta. Adriana entró sin hacer ruido. Estaba pálida, temblando. Se sentó en el borde de la cama y durante varios minutos no dijo nada. Solo lloró. Un llanto silencioso, sin sollozos, las lágrimas cayendo por su rostro como una lluvia lenta y amarga. Valeria esperó. Sabía que cualquier palabra equivocada podría hacerla huir. Le ofreció un vaso de agua. Finalmente, cuando el llanto cesó, Valeria sacó una pequeña grabadora de su bolso. La encendió y la dejó sobre la cama, entre ellas. «Estoy aquí», fue todo lo que dijo. Y entonces, Adriana habló. La confesión, el pico de la investigación. Fue un impacto. La primera vez fue poco después de los 13. Dice con voz casi sin inflexiones. Mi tío me llevó a su despacho. Sigo escuchando. Renata cuenta el comienzo. Lo llamó una iniciación. Una iniciación en el misterio de la familia Salinas. Me dijo que era un honor, que me estaba eligiendo para asegurar el futuro de nuestro linaje. Lo llamó una iniciación en el misterio de la familia Salinas. Me dijo que era un honor, que me estaba eligiendo para asegurar el futuro de nuestro linaje. Yo no entendía nada. Solo sentía miedo, mucho miedo. Su voz se quebró por un instante. ¿Me hizo daño? Y mientras lo hacía, mi tía Laura esperaba detrás de la puerta. La oí toser. Ella lo sabía. Siempre lo supo. Continuó describiendo cómo el abuso se convirtió en una rutina, un ritual. Antes de cada ceremonia, como la llamaban, su tía y su abuela la preparaban. La bañaban con sales perfumadas, le ponían vestidos de seda, la peinaban. Le decían que era una elegida, una sacerdotisa que garantizaba la pureza de la sangre. Le repetían que el mundo exterior era un lugar sucio y que su sacrificio los protegía a todos. Cuando me quedé embarazada, pensé que me iba a morir de terror, confesó en la grabación. Tenía 16 años. Se lo dije a mi tía Laura. Esperaba, no sé qué esperaba. Quizás que me ayudara. En lugar de eso, me sonrió. Me dijo, llevas al heredero. Deberías sentirte orgullosa. Es la culminación de tu deber. El nacimiento del niño fue un torbellino de emociones contradictorias. El amor maternal, instintivo y poderoso, luchando contra la repulsión. Lo miraba y veía los ojos de mi tío, su boca. Lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo. Quería protegerlo de él. Pero, ¿cómo podía protegerlo si él era parte de él? Tuve que detener la grabación. Necesitaba aire. No era solo el horror de los hechos, era la frialdad, la complicidad calculada. La voz de Laura, citada por Adriana, era lo más terrorífico de todo. No había maldad en ella. Solo una convicción absoluta, una fe ciega en la ideología de su marido. La banalidad del mal en su forma más pura.
Encendí un cigarrillo. Mis manos temblaban. La ira me quemaba por dentro. Una ira fría, como la de Salinas. Con la grabación en su poder, Valeria sabía que tenía que actuar rápido. No había tiempo para planes elaborados. Al día siguiente, solicitó una reunión con Salinas. Lo encontró en su despacho, el mismo lugar de la primera iniciación. Él estaba sentado en su gran sillón de cuero, detrás de su escritorio de caoba. Un trono. Parecía relajado, confiado. Probablemente pensó que ella quería hablar de su libro. Valeria no dijo una palabra. Simplemente sacó la grabadora, la puso sobre el escritorio y le dio al play. El rostro de Salinas fue un poema. La sonrisa condescendiente se borró lentamente mientras la voz de Adriana llenaba el silencio del despacho. Su expresión pasó de la confusión a la sorpresa, y de ahí a una furia helada. Cuando la grabación terminó, el silencio volvió a caer, más pesado que antes. No se arrepintió. No mostró ni una pizca de remordimiento. En lugar de eso, se rió. Una risa seca, despectiva. «Usted no entiende nada», dijo inclinándose hacia adelante. «Esto no es para mentes pequeñas como la suya. Hablamos de legado, de grandes familias, de la inmortalidad de un linaje. Usted solo ve suciedad porque es envidiosa. Es el precio que pagamos los que estamos destinados a perdurar». Se levantó, rodeó el escritorio y se paró frente a ella. Sus ojos se volvieron helados, vacíos de toda emoción. «Ha cometido un gran error, Valeria», dijo en voz baja, casi un susurro amenazante. Ella me confesó que en ese momento sintió un miedo que nunca antes había experimentado. Miedo por su vida. La pregunta quedaba en el aire, vibrando como una cuerda tensa. ¿Cómo diablos escapó de la guarida del león con la única prueba que podía destruirlo? ¿Cómo escapó Valeria? Por la arrogancia de Salinas. La subestimó. La dejó marchar de su despacho, convencido de que su amenaza velada y su poder omnímodo eran suficientes para silenciarla. Un depredador que juega con su presa antes de dar el golpe final. No contó con que la presa esta vez tenía dientes. Y me tenía a mí. A la mañana siguiente, estábamos en la fiscalía. El despacho era gris, impersonal. Olía a papel y a café aguado. El aire acondicionado zumbaba, un sonido monótono que parecía querer adormecer la justicia. Enfrente, un fiscal de traje barato y ambiciones caras. Expusimos los hechos. Le entregamos una copia de la grabación. El hombre escuchaba con una expresión de aburrimiento profesional hasta que pronuncié el nombre. Salinas. Fue como accionar un interruptor. Su postura cambió. Se enderezó en su silla. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban alerta. Dejó la pluma sobre el escritorio. Cuando la grabación terminó, nos miró con una falsa compasión. «Es una historia terrible», dijo. «Pero sin pruebas físicas, sin una denuncia directa de la víctima en este despacho, esto es un asunto privado. Una disputa familiar. La familia Salinas es complicada y muy influyente el muro. Siempre el mismo muro. La burocracia, la cobardía disfrazada de prudencia». Salimos de allí con el sabor amargo de la impotencia. El sistema no está roto, está diseñado así. Funciona a la perfección para proteger a los suyos. El dinero no habla, grita. Y en Cancún, el eco de la voz de Salinas llegaba a todas partes. Mi ira necesitaba un segundo round. Fuimos a la iglesia. El obispo local era el confesor de la familia Salinas. Su despacho era lo opuesto al del fiscal. Madera oscura, alfombras persas, un crucifijo de marfil sobre el escritorio. Un olor a incienso y a cera de velas.
El obispo nos recibió con una sonrisa paternal. Escuchó el relato de Valeria con las manos entrelazadas, asintiendo de vez en cuando. Su respuesta fue una obra maestra de la evasiva eclesiástica. Habló de las complejidades del alma humana, de la necesidad del perdón y la reconciliación, de las tradiciones familiares que a veces son difíciles de entender para los de afuera. Defendió la integridad de la familia Salinas. Mientras hablaba, mis ojos se desviaron hacia la ventana. Un nuevo vitral, resplandeciente, arrojaba luz de colores sobre la alfombra. Representaba a un santo. Abajo, en una pequeña placa de latón, se leía: donado por la familia Salinas. Lo entendí todo. La fe también tiene un precio, y Salinas lo pagaba con gusto. Toda la élite de la ciudad estaba comprada, comprometida o aterrorizada. Estábamos solos. Cuando las puertas institucionales se cierran, hay que usar una ganzúa. La mía es la prensa. Contacté a un viejo conocido, un periodista de un medio digital, de esos que todavía tienen hambre y no le deben favores a nadie. Le di la historia. No el nombre de las víctimas, pero sí el del verdugo. Le di la grabación. El artículo cayó como un trueno en un cielo sereno. El titular era una bomba. El patriarca de Cancún: incesto y rituales secretos en la dinastía hotelera Salinas. La historia explotó. Se viralizó. El nombre de Salinas, antes sinónimo de lujo y poder, ahora se arrastraba por el lodo digital. El público, anónimo y masivo, hizo lo que las instituciones no se atrevieron: juzgar. Empezaron a llegar las amenazas, llamadas a mi oficina a medianoche. Voces anónimas prometiéndome un viaje sin regreso al fondo de la laguna Nichupté. Era la señal de que íbamos por buen camino. La presión mediática fue insostenible. La fiscalía, la misma que nos había despachado con una palmadita en la espalda, no tuvo más remedio que actuar. Valeria me contó cómo fue el arresto. La policía irrumpió en la villa una mañana. El shock, la incredulidad en los rostros de los sirvientes, de Laura. Salinas mantuvo la compostura hasta el final. Mientras los agentes le ponían las esposas, miró a su esposa y le dijo: pagarán por esto. Ni una duda, ni una grieta en su armadura de soberbia. El juicio fue un circo mediático. Pero solo hubo un momento que importó: Adriana en el estrado. Pequeña, vestida con ropa sencilla, pero con una dignidad inquebrantable. El fiscal le pidió que relatara los hechos. En la sala, Salinas la miraba desde el banquillo de los acusados. Sus ojos eran dos pedazos de hielo, intentando congelarla, silenciarla una última vez. Pero ella levantó la vista del micrófono. Lo miró directamente a los ojos. Y habló, con voz clara, sin temblar. Narró su historia, nuestra historia. En ese momento, en el silencio absoluto de la sala, Salinas perdió. Fue derrotado no por la ley, sino por la voz de una mujer que había decidido dejar de tener miedo. El apellido Salinas se convirtió en una mancha, en sinónimo de vergüenza. El imperio se desmoronó. Laura defendió a su esposo hasta el final. Una Medea moderna atrapada en su propia tragedia de lealtad tóxica. Sofía fue puesta bajo la tutela del Estado y enviada lejos de ese nido de víboras. Unas semanas después del veredicto, recibí un mensaje. Un texto corto, sin remitente, no, pero sabía que era de ella. De Adriana. Decía: hoy mi hijo y yo comimos helado en el parque. Se rió. Por primera vez, se rió de verdad. Gracias. Ese mensaje vale más que todos los honorarios del mundo. Es la prueba de que, a veces, muy a veces, se puede ganar.
que la justicia no siempre es un párrafo en un código penal, sino el sonido de la risa de un niño en un parque. Una risa libre. Soy Julián Soto, y hay archivos que nunca deberían cerrarse.